Salud en directo América de France 24 y está Mar Romero Sala aquí en el estudio de Directo América. Mar, qué bueno estar nuevamente con usted aquí compartiendo este espacio de salud y hoy vamos a hablar de historia porque la semana pasada se expuso la que se cree fue la primera cirugía, al menos la que se tiene registrada. Buenos días, Raúl. Es un gusto volverte a tener aquí con nosotros. Y efectivamente, estamos hablando de la amputación de un pie. Se descubrió en una tumba en la isla de Borneo, en la parte de Indonesia de la isla de Borneo, y se data esta tumba entre 31.000 y 30.000 años, hace tanto tiempo. Entonces, básicamente lo que se sabe es que se amputó el pie y una parte de la pierna por encima del tobillo, tanto la tibia como el peroné, los dos huesos, y además se sabe que esa amputación sucedió cuando la persona todavía no era un adulto y que además sobrevivió entre 6 y 9 años después de la amputación. Por lo tanto, fue una cirugía totalmente exitosa. Es un descubrimiento que cambia mucho cómo pensamos en los orígenes de la medicina y de la salud, porque se creía que estos orígenes de este tipo de intervenciones tan complejas estaban alrededor de hace 10.000 años, ¿no? En la revolución neolítica, cuando las sociedades pasaron a ser sedentarias, empezó la agricultura, ¿no? Unas formas más complejas de estructura social, pero en este caso pues, se trata todavía de sociedades cazadoras recolectoras. Por lo tanto, pues es una cosa que ha roto un poco los esquemas de lo que se creía que son los orígenes de las cirugías. ¿Cómo se sabe, Mar, que el hueso fue amputado? ¿Por el corte? Efectivamente, muy buena la intuición. Básicamente se ve un corte como oblicuo y muy limpio que no cuadra con un accidente o con un ataque de un animal o con una fractura, ¿no? Los cortes así que son accidentales ahora solo suceden por accidentes con metales o en accidentes de coche, por ejemplo, y en ese momento pues, el metal no existía, ¿no? Entonces, es un corte intencional y además no hay señales de infección, que esa es otra de las cosas que decíamos, ¿no? Como el conocimiento que se requirió para manejar esto. La herida, además, también pues, sanó bien y eso tiene muchas implicaciones. Uno, pues reconocer que las personas que la efectuaron en ese momento sabían que la persona para sobrevivir necesitaba ese tipo de intervención. Ese ya es un conocimiento médico bastante avanzado. Dos, también conocimientos de anatomía, de los músculos, de los vasos sanguíneos, saber cómo, dónde hacer el corte para que la persona luego, por ejemplo, no se desangrara. También conocimientos de fármacos o productos naturales que ayudaran al manejo del dolor y también a la prevención o al combate de las infecciones y además pues la recuperación en esas condiciones y en ese momento de una intervención así requiere muchísimo cuidado y no solo eso, sino que se ve también por una cierta degeneración de los huesos en esa persona, en las piernas, que no debía andar mucho y en esa topografía y en ese tipo de vida que además decíamos que las comunidades no son sedentarias, el cuidado comunitario, social que tenía que recibir esa persona para sobrevivir a la operación, pero también para seguir viviendo esos años después, pues es muy alta y por eso decíamos que puede cambiar un poco cómo percibimos esas comunidades, su complejidad, su estructura social alrededor también pues de la medicina y también recordar eso, ¿no? Como esa medicina, esa cirugía, como una señal también de lo que nos hace humanos y de la civilización. Increíble, y además que pues estaban, como lo dices tú, muy evolucionados como otras civilizaciones que pues en muchas ocasiones se menosprecian, ¿no? Así es. Seguimos con la historia, porque hubo otro hallazgo que explica una parte muy importante de nuestra evolución, Mar. Sí, hoy estamos en un capítulo histórico de la salud que además ya sabes que me gusta especialmente. Es un estudio de la revista Nature que básicamente estudia un cambio genómico entre neandertales y los humanos modernos de hoy en día. Para que nos hagamos una idea, el ADN humano tiene aproximadamente unos 20.000 genes. De esos hay 97 que nos diferencian a los humanos de hoy en día, a ti y a mí, de los neandertales. Es muy poco, menos de un 0,5%, pero contienen mucha información y se han estado estudiando desde 2014 cuando hubo el primer genoma neandertal que se pudo descubrir. El protagonista de este particular estudio es una mutación en el gen TKTL1 que parece que gracias a esta mutación se pudo desarrollar mucho más el cerebro humano, no tanto en tamaño, porque recordemos que el tamaño del cerebro en neandertales y en humanos modernos era más o menos el mismo, pero en cómo se organizaba, sobre todo en crear más células en el lóbulo frontal, que es el que se relaciona con el pensamiento complejo que pues, nos diferencia de muchos de nuestros antepasados. Hicieron expresar esta mutación en ratones, en tejido celular cerebral y también en células madre, hasta desarrollar una especie de organoide de cerebro para ver qué pasaba y entonces descubrieron que cuando había la mutación había más células neuronales, cuando no había la mutación había menos. ¿Qué implicaciones tiene este hallazgo, Mar?
Pues para mí la primera que quisiera destacar es esta belleza, ¿no?, de la historia más antigua, dándose la mano con algunas de las técnicas más modernas que existen hoy en la ciencia y en la salud, pero en general, además de eso, se ha considerado un gran paso en empezar a dilucidar este misterio que es la evolución humana. Algunas, por ejemplo, reacciones recopiladas por Science Media Center de España hablan de lo asombroso que es que este pequeño cambio a nivel genómico pueda tener este nivel de consecuencias. Por otra parte, también ha habido otras opiniones, por ejemplo la de Emiliano Brunero, un investigador sobre evolución humana, también en Science Media Center, que dice que las conclusiones son demasiado generales para un proceso tan complejo como es la evolución. Pero en cualquier caso, definitivamente es una pieza más en este rompecabezas. Mar, como siempre, gracias por toda la información referente a nuestra salud. Como siempre, un placer compartir esta mesa de trabajo con usted. Pasamos a